El oxígeno es un elemento químico no metálico, normalmente gaseoso, sumamente abundante en nuestra atmósfera y el tercero más abundante del universo. Es indispensable para la vida tal y como la conocemos, en especial por su capacidad para formar junto al hidrógeno una molécula de agua. El nombre de oxígeno proviene del griego antiguo oxis, que significa ácido, y genos, que significa productor generador, es decir, significa productor de ácidos, porque en los tiempos antiguos se suponía erróneamente que los ácidos contenían un gran contenido de oxígeno y de allí su poder corrosivo. En la tabla periódica de los elementos está representada como O. La molécula de oxígeno es usualmente diatónica o triatónica bajo determinadas condiciones de presión. Como posee una reactividad muy elevada, se encuentran átomos de este elemento en numerosos compuestos orgánicos e inorgánicos del planeta, en los diversos estados de agregación de la materia. Se trata pues de una sustancia sumamente común en el mundo y en el universo conocido. En la tabla periódica, el oxígeno se halla al inicio del grupo 16, entre los elementos no metálicos. Está seguido por el azufre, selenio y el teluro. Posee un número atómico de 8. Es uno de los elementos que en condiciones de presión y temperatura ordinarios se encuentra en estado gaseoso. Aunque se conocían muchas de sus propiedades a partir del estudio del aire desde épocas antiguas, el oxígeno como elemento fue descubierto en 1772 por Carl Wilhelm. Otros científicos del momento, como el clérigo británico Joseph Priestley, hicieron el mismo descubrimiento en experimentos análogos y le dieron el nombre de aire desflogisticado. Más tarde, Antoine Lavoisier se dedicó al estudio de la combustión y oxidación y descartó las teorías sobre el flogismo, que era una supuesta sustancia presente en todo lo combustible. Por el contrario, propuso la existencia de un nuevo elemento químico, el cual es el oxígeno. En 1808, John Dalton elaboró su teoría atómica que dio pie al desarrollo de la tecnología de licuado de gases. Así fue posible aislar de ciertos óxidos la molécula del oxígeno. El oxígeno es una sustancia química sumamente reactiva, capaz de formar compuestos con casi todos los elementos conocidos excepto los gases nobles. Es un elemento no metálico muy electronegativo, es el principal de los anfígenos y sus estados de oxidación son 2 y 1. El oxígeno posee 3 isótopos naturales y estables, siendo el primero el más abundante. En todas sus representaciones es una sustancia inflamable y reactiva, que en contacto con metales forman óxidos y corroe las superficies. El oxígeno en condiciones ordinarias se manifiesta como un gas incoloro, inodoro e insípido. Es sumamente combustible y mucho más soluble que el nitrógeno. El agua dulce contiene alrededor de 6,04 mililitros de oxígeno por litro, mientras que el agua marina contiene 4,95 milímetros por litro. Por otro lado, el oxígeno puede condensarse, pasando a ser líquido y sólido respectivamente con una coloración azul tenue. El oxígeno es fundamental en la vida como la conocemos, en primer lugar porque forma parte de los azúcares y proteínas que componen las sustancias esenciales biológicas, azúcares, proteínas, aminoácidos, etc. Además, constituye las moléculas esenciales del metabolismo de obtención de energía de los seres vivos, por ejemplo, en la fotosíntesis de las bacterias, plantas y otros organismos vegetales se utiliza el dióxido de carbono del aire para conservar el carbono y mediante la energía extraída de la luz solar rompen también las moléculas de agua y elaboran glucosa, su propia fuente de alimento. Por último, el oxígeno es liberado al ambiente.
Gracias a este proceso, hace 2500 millones de años la atmósfera empezó a llenarse de este elemento. Muchas formas de vida anaeróbicas en la época fueron eliminadas. Por el contrario, los animales y otros seres vivos capaces de respirar necesitaban el oxígeno atmosférico para romper las moléculas de glucosa que obtenemos de la alimentación. De esta manera obtenemos la energía necesaria para subsistir. El oxígeno posee enormes aplicaciones en las industrias humanas, tales como usos médicos, apoyo vital, usos industriales y combustibles y purificadores. La producción industrial del oxígeno se da principalmente a través de dos métodos. El primero, llamado filtrado de zeolita, consiste en pasar un chorro de aire limpio y seco a través de tamices moleculares que retienen el nitrógeno y dejan pasar un aire cuyo contenido de oxígeno oscila entre los 90 y 93%. Este método se emplea para obtener oxígeno a baja escala. Y el segundo, electrolisis de agua. Este método consiste en la descomposición de la molécula del agua mediante la inyección de electricidad en un dipolo. En la química orgánica, el oxígeno es un elemento común como parte de macromoléculas complejas tales como los alcoholes, éteres, cetonas, aldehídos y ésteres, etc. Por esta razón, muchos disolventes orgánicos tienen presencia fuerte del oxígeno. Sin embargo, la mayoría de los compuestos orgánicos con oxígeno, a diferencia de los orgánicos, no se producen por acción directa de este, sino como parte de procesos químicos más complejos. El oxígeno gaseoso puede ser un agente tóxico en el cuerpo humano cuando éste se halla en una presión mayor. Es el tipo de presión a la que se someten los buzos y los submarinistas de profundidad. Entre los síntomas de la intoxicación como oxígeno están las convulsiones, daños oculares, espasmos y daños neurológicos. Por otro lado, al ser tan combustible, el manejo del oxígeno en concentraciones altas implica riesgos de estallido o incendio, dado a que la molécula es propensa a una rápida combustión. Bueno amigos, no duden en suscribirse a este canal, también activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subimos un nuevo video. No olviden seguir nuestras redes sociales, nos vemos hasta el próximo video.